Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ana María Sánchez Morales. Este video está siendo grabado un 11 de julio del 2025. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la ideologización de la psicología. ¿Qué es la ideologización de la psicología? Esta se refiere a la idea de que la psicología puede ser utilizada o influenciada para promover o perpetuar una ideología, es decir, un conjunto de creencias y valores. En este contexto, la psicología no se usa como una herramienta para la comprensión objetiva del comportamiento humano, sino para promover una visión del mundo en específico. Tenemos lo que es un peligro de ignorar la situacionalidad. Las reflexiones antes expuestas sobre la situacionalidad histórica y política de cualquier actividad profesional y concretamente de la psicología nos lleva a la consecuencia de que cualquier actividad profesional, para ser auténtica, debe tomar conciencia reflejada en ello. No basta con captar la racionalidad de la propia ciencia, hay que confrontar esa racionalidad con la realidad que la encuadra la situación o la niega o le da sentido. La ignorancia de esta esencial situacionalidad de toda actividad induce a una práctica psicológica viciada desde su raíz, ya que trabaja con esquemas ajenos surgidos de una comprensión concreta de determinados fenómenos en otras culturas. Esta importación de racionalidades viciadas es un mecanismo encubridor de intereses y un claro origen de la enajenación de la actividad psicológica. Tenemos lo que es el tecnocratismo. ¿Qué es el tecnocratismo? Los griegos usaban el término tecne para designar una habilidad mediante la cual se hace algo generalmente. Se transforma una realidad natural en una realidad artificial. La tecne no es, sin embargo, cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Por eso tecne significa también oficio. En general, tecne es es toda serie de reglas por medio por las cuales se consigue algo. La tecnocracia es el imperio de la técnica que según algunos debordaría como ideología suprema incluso la división actual del mundo, penetrando en el campo del capitalismo como en el del así llamado mundo socialista. Las necesidades vitales del hombre deben ser analizadas técnicamente y satisfechas de acuerdo a las determinaciones de quienes están capacitados para dar las respuestas técnicas, es decir, los especialistas. Ya se ha conseguido un análisis casi perfecto de estas necesidades vitales. Los verdaderos expertos son aquellos que existen, que tienen una certificación social, un diploma que lo acredite como técnicos, y ellos componen un nivel supremo de mando. Esto nos lleva a que, en última instancia, sean los valores y condicionamiento que han determinado la aparición de la técnica. Los problemas ya ha tratado de responder los valores que se han perseguido en el horizonte de su aparición, así como los valores de los técnicos, los que van a imponer su dictamen a lo que se debe ser la realidad. La tecnocracia suprime de un plumazo interesado los juicios de valor y se limita a los juicios de hecho, como si los hechos nos arrastraran y las valoraciones. Como observa Castilla de Pino en 1972, los juicios de hecho, aunque constataciones sobre la realidad, son también, como es obvio, verificados por un sujeto, de modo que también el proceso de constancia hay un momento de subjetividad. También hablamos sobre lo que es el individualismo psicológico. ¿Qué es esto? Uno de los aspectos que más dañó a la actividad psicológica es la concepción individualista, que arranca de una ignorancia sobre la situacionalidad sociopolítica de la persona humana. Ha sido bien frecuente definir la psicología como la ciencia de la conducta individual, y de ahí se ha deducido en pocas veces que el individuo se contraponía a la realidad social. El mito de Robinson ha tenido vigencia en la psicología, se contraponía a la realidad social. El mito de Robinson ha tenido vigencia en la psicología como si el psiquismo humano tuviera sentido y aún entidades posibles, abstraído de su incardinación radical en lo social. Los intereses a los que ha servido históricamente la psicología son, ya bien sea a través de una tendencia tecnocrática, bien sea una tendencia individualista o de ambas. Indica que la psicología ha servido de hecho a una serie de intereses materializados en su estructura. Esta es la tesis de Dilbert.
tenemos lo que es el hombre social y la sociedad humana como horizonte ético de la psicología. Nos preguntamos por el horizonte de la psicología o por el horizonte ético de la psicología. No nos preguntamos por tanto por el horizonte ético en general, sino por un horizonte determinado y parcial, el de la psicología. Este horizonte no puede estar en contradicción con el horizonte general de la ética, pero tampoco se deduce de ese presunto horizonte general. Su determinación se deduce de la naturaleza misma de la psicología y de lo que su efectividad sea propia. Tenemos lo que es la personalidad como estructura humana básica de toda sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Cada sociedad ofrece un ámbito dentro de lo cual se configuran los hombres que la constituyen. Cada sociedad es en este sentido un conjunto de posibilidades, de espacios enmarcados, de la situación de los diversos hombres. Ahora bien, al interior de cada sociedad, cada clase o grupo social o incluso cada individuo en particular solo dispone de una parte de esas posibilidades y espacios, tanto más diferenciados cuanto el orden social más dependa del dominio de una clase social sobre otras. Las posibilidades y espacios sociales configuran que las relaciones son posibles, no en teoría, sino en concreto. Así pues, es la estructura de las relaciones y por consiguiente la estructura de interacciones de la raíz y el marco de lo psicológico. Una estructura de relaciones se materializa históricamente en las personas. La psicología estudia de diversas maneras y con diversos conceptos esta materialización personal, aptitudes, normas, valores, personalidad. Ahora bien, en esta confluencia de lo personal y de lo social, lo que desean la perspectiva psicológica constituye la personalidad, desde la perspectiva ética, constituye el carácter. En un caso se ven los rasgos característicos, en el otro su significado y en otro la repercusión social. Tenemos lo que es lo social como estructura básica de la personalidad. Si la sociedad es determinante básica de la personalidad, también los grupos y de las personas en su percusión son concretas, van determinando a su vez lo que es o va siendo la estructura social. Los principios fundamentales del deber ser de la actividad psicológica. Desarrollo armonioso de todas las personas y de toda la persona. Hablar de desarrollo personal como objetivo supone tener ya una cierta imagen más o menos explícita de lo que debe ser la persona. Una ética psicológica debe tomar conciencia refleja de esa imagen. Desde una perspectiva psicológica, la imagen de la persona puede organizarse alrededor del concepto de necesidad. En cuanto a lo que una persona requiere para llegar a aquello, debe ser lo optativo histórico, lo esencial primaria y universalmente. En los principios del distinto planteado por Maslow parece válido, aunque la concreción de su escala no lo es tanto. Posiblemente la escala constituya una racionalización de la situación histórica que a Maslow le tocó vivir. La situación en la sociedad norteamericana, toda la axiología explícita es una cadena de valores correspondiente a las necesidades de cada persona. En nuestra sociedad actual hay un conflicto en el que optar por las necesidades de los más significa de hecho contrariar las necesidades de los menos, por lo que hay que ver dónde inclinar la práctica psicológica. La educación social y la socialización histórica, el desarrollo armonioso propuesto como primer principio ético de la actividad psicológica, reclama el principio complementario de una educación que lo haga posible. El que todos los hombres y todo hombre pueda alcanzar un desarrollo adecuado requiere una estructuración diferente de la sociedad, de las relaciones intergrupales e interpersonales. Desde el punto de vista de capacitación de las personas, el camino para ello es de la educación. La psicología ha enfocado la educación preferentemente desde el enfoque del aprendizaje, quizá el área más característica o más específica de la psicología contemporánea haya sido por mucho tiempo el área de aprendizaje. Es necesario que la psicología tenga como uno de sus principios éticos la posibilitación de un aprendizaje humanizador, es decir, el buscar aquellos tipos de cambios que hagan real a un hombre o una sociedad y una historia nuevas y mejores. En definitiva, la psicología debe preocuparse por el cómo y el qué del aprendizaje, pero sobre todo por el para qué.
hacia qué realidad apunta internamente y qué posibilidades tiene de aprender. Para la segunda unidad, el secreto profesional es parte fundamental de la relación establecida entre el paciente y el tratante en las diferentes ciencias de la salud, siendo mencionado directamente en el jurado hipocrático. Todo lo que vea y oiga en el ejército de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien, si es cosa que no deba ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Esto se lo llama más como confidencialidad. El secreto profesional existe para garantizar que en la relación establecida entre las partes se pueda transmitir toda la información necesaria para llevar a cabo de manera correcta la labor, debido a que al momento de llevar a cabo su intervención, el psicólogo, así como el abogado, médico, terapeuta, debe llevar a cabo su intervención, su información, reservarse lo que el paciente le diga, para garantizar al usuario que podrá hablar con libertad, para que así se pueda presentar un servicio adecuado. En la medida que el usuario reconoce que su tratante se encuentra en la obligación de reservar para sí mismo la información adquirida durante la consulta, él podrá comunicar todo aquello relevante al proceso sin temer a que sea usado en su contra. Es de esta manera que se presenta el secreto profesional como una defensa de derecho a la privacidad, intimidad y buen nombre de los usuarios del servicio psicológico. Por lo tanto, la violación del mismo consta una violación de los derechos del usuario. En la medida de que el secreto es una condición necesaria para la correcta práctica de la profesión, al violarlo se está poniendo en riesgo la idoneidad del psicólogo para llevar a cabo sus labores y se está afectando indirectamente al gremio como un todo, en la medida de que el público podría interpretar la falla al secreto como una conducta adecuada de todos los profesionales si ésta no es atendida. Sin embargo, se reconoce que el profesional podrá encontrarse en situaciones límites en las cuales proceder estrictamente de acuerdo al secreto profesional podría considerarse como una postura incompleta. Al enfrentarse a situaciones dilemáticas, el profesional puede encontrarse en una posición en la que, sin importar la decisión, se estarán violando los derechos de algunas de las partes. Estas son situaciones que se encuentran más allá de los límites contemplados por las leyes en el momento de su formulación, y corresponde al profesional tomar la decisión sobre el proceder. En el caso del secreto profesional, una de las dudas principales se presta cuando el psicólogo recibe una solicitud judicial para declarar lo que se llevaría a romper el secreto profesional. Algunas otras circunstancias que generan dudas es si el mantener el secreto puede llevar a afectar negativamente la beneficencia tanto como del usuario como de la sociedad o algún otro principio. Se debe tener en cuenta que la violación del derecho profesional no es la primera, única o recomendada solución a toda situación donde éste se encuentre en conflicto con otros derechos. El psicólogo deberá llevar a cabo un análisis detallado y cuidadosamente con tal situación mediante metodologías como el modelo de 3 niveles o las sugeridas en otros manuales a nivel internacional, para posteriormente tomar decisiones según el paciente o según la confidencialidad que tenga cada uno. Al tomar esta clase de decisiones, el profesional reconoce que su actuar puede ser estudiado por los tribunales deontológicos de psicología. Los límites del secreto profesional. Este es otro tema muy importante, ya que existe una gran diferencia entre el secreto relativo y el secreto absoluto. El secreto profesional nunca tuvo en absoluto, a diferencia del secreto de confesión. Hay numerosos filmes, 7 que requieren situaciones dilemáticas de sacerdotes que han recibido secretos que difícilmente podrán guardar. A partir de estos dilemas se generan las más dramáticas situaciones en las que el peso de guardar ese secreto se manifiesta en los síntomas y en las conductas inexplicables de los prelados. Sin embargo, el psicólogo no está obligado a mantener un secreto absoluto en su profesión. Según Rojas, en 1959, establece que el secreto profesional del médico no es absoluto, es relativo por dos razones. En primer lugar, por los requerimientos del orden legal, y en segundo lugar, por los aspectos ligados a la conciencia del profesional. En el ámbito de la psicología, estas dos razones merecen un tratamiento
pormenorizado. Vamos a comentar por la primera cuestión. ¿Cuándo establece la ley que un psicólogo está obligado a denunciar a su paciente? La obligación de denunciar, el Código Orgánico Integral Penal está escrito en el artículo 422. Este establece el deber de denunciar. Deberán denunciar quienes estén obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley en especial. La o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Puede ser la o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. La o los directores, educadores u otras personas responsables de las instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. No se podrá alegar secreto profesional y objeción de conciencia para justificar la falta de denuncia, cuando lo es necesario, cuando lo amerita. Por otro lado, tenemos lo que es la dimensión clínica. ¿Cómo conciliar la obligación de denunciar con el secreto profesional? En realidad, la ley no es contradictoria, ya que la posibilidad de denunciar o no depender de la decisión del profesional. La ley prioriza la decisión del profesional, que en cada caso debe evaluar los derechos en juego, la naturaleza de la revelación y el efecto en la cura del paciente. Aquí se incorpora la segunda edición, la segunda cuestión, al saber la conciencia del profesional. La expresión no es en sí la misma de lo más feliz, ya que la conciencia es de orden moral y en realidad sería más preciso sostener que la decisión debe ser tomada desde la ética del psicólogo. Por ejemplo, un paciente confiesa haber cometido un asesinato. La obligación de denunciar impuesta por el Código Penal va en consonancia con las coordenadas simbólicas. Este es un claro ejemplo en que la ley social impone un castigo que tienden al restablecimiento de lo simbólico dañado por el homicidio. La ley simbólica es apuntada en la ley social. El psicólogo entonces debe decidir levantar o no el secreto profesional, ponderando los aspectos deontológicos, leyes, códigos éticos, a los que el sujeto en tanto profesional y los aspectos subjetivos, tal como los coincide la clínica psicoanalítica. Tenemos lo que es el mantenimiento de la confidencialidad. Los psicólogos tienen como obligación primordial y toman las precauciones razonables para proteger la información confidencial obtenida y conservada por cualquier medio, reconociendo que los alcances y límites de la confidencialidad pueden ser regulados por ley o establecidos por reglas institucionales. Las grabaciones. Los psicólogos obtienen el permiso de los individuos a quienes proveen servicios o de sus representantes legales antes de grabar sus voces o imágenes. Tenemos también lo que son las consultas. Al consultar con colegas, los psicólogos no revelan información confidencial que pueda razonablemente conducir a la identificación del paciente. Particularmente son partícipes de investigación u otras personas u organizaciones con quien ellos tengan una relación confidencial. No se puede dar información de nuestros pacientes a cualquier persona. Solamente tenemos nosotros el derecho de saber lo que el paciente nos cuenta. Tenemos lo que es el derecho de autonomía. El derecho de autonomía hace referencia principalmente a la capacidad de autodeterminación sobre las opciones individuales disponibles, siempre que no estén prohibidas en el ejercicio de la psicología. El reconocimiento de este derecho parte de brindar información veraz y garantizar las decisiones libres, además de proteger a aquellos con límites en su autonomía. Tenemos lo que es derecho a la beneficencia y a la no maleficencia. El derecho en la beneficencia y no maleficencia hace referencia principalmente a recibir el mayor beneficio posible y menor daño posible evitable en el ejercicio profesional de la psicología. El reconocimiento de este derecho parte de cumplir rigurosamente las leyes y normas y protocolos necesarios para proteger los derechos, no infligir daño y evitar riesgos innecesarios. Derecho al reconocimiento de la dignidad. El derecho al reconocimiento de la dignidad hace referencia principalmente al reconocimiento como individuo único y un fin en sí mismo, y es considerado uno de los fundamentos del orden jurídico nacional.
Derecho a la honra y al buen hombre. Y al buen nombre, perdón. El derecho a la honra y buen nombre hace referencia principalmente a la correspondencia entre juicio social y la caridad de los comportamientos emitidos. Las faltas del derecho de honra y buen nombre se presentan principalmente cuando el psicólogo presenta información no veraz que distorsionan el prestigioso social del cliente. Derecho a la igualdad y a la equidad. El derecho a la igualdad y equidad hace referencia principalmente a ser tratado con respeto y justicia en condiciones de equidad e imparcialidad y se traduce en igualdad ante la ley.